¿Y si conseguir una revolución pedagógica gracias a la inteligencia artificial fuese algo mucho más sencillo y mucho más natural de lo que pensamos? Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en este vídeo te voy a contar con pelos y señales una experiencia pedagógica que he llevado a cabo esta semana en el aula aprovechando la inteligencia artificial y que creo que puede suponer un salto muy importante dentro de las aulas de formación profesional. Si ya me seguís desde hace un tiempo en el canal, sabréis que mi postura frente a la inteligencia artificial es bastante escéptica. Y no es que no crea en la inteligencia artificial ni en sus muchas bondades, pero sí que es cierto que suelo tomarlo con cierta precaución, porque aunque sí que creo que va a mejorar y a facilitar muchísimas cosas y a cambiar muchísimas cosas también pienso que no es tanto como lo que se nos está intentando vender. No obstante, pensé una cosa que podía aplicar en el aula aplicando la inteligencia artificial, concretamente ChatGPT, que pensé que podía ser una muy buena solución para resolver uno de los problemas que para mí desde siempre existe en las aulas. Y la verdad es que lo he puesto en marcha, lo he probado, he hecho un análisis de la situación y creo que ha funcionado muy bien. Voy a estructurar este vídeo para que quede muy claro, primero, de dónde nace la idea y en qué consiste, qué es lo que pretendo alcanzar en un principio, cómo luego he podido desarrollarlo, porque yo no tenía las herramientas, no conocía las herramientas para desarrollar una inteligencia artificial que pudiese llevar a cabo mi idea. Entonces hablé con un buen amigo y un excelente profesor, de hecho, segundo mejor profesor de formación profesional en España de 2024, y hablé con él, que sé que es un experto en inteligencia artificial, y me dio las herramientas y me ayudó a conseguirlo. Y por último, en el vídeo os voy a explicar los resultados y mis conclusiones al respecto. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Bueno, primero vamos a ver de dónde nace la idea. Yo acabo de explicar en primero de grado medio mantenimiento industrial el tema de automatismos hidráulicos y necesito que mis alumnos pues sean capaces de, cuando hay que resolver un problema mediante hidráulica, que sean capaces de calcular pues un cilindro, qué bomba necesitan y seleccionarlas de un catálogo y hacer el esquema hidráulico que resuelva el problema, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo he afrontado hasta ahora? Pues como se puede afrontar en un aula. Les he enseñado a que en un problema pues un cilindro tiene que hacer cierta fuerza, tiene que tener cierto caudal para hacer un movimiento en cierto tiempo, tiene que desplazar cierta carrera, o sea, tener cierto tamaño el cilindro, y entonces, en base a estos elementos, que hagan los cálculos pertinentes para poder entrar en las tablas de un catálogo de un fabricante de elementos hidráulicos, seleccionarlo y a partir de ahí hacer el esquema ya con unos elementos ya concretamente de catálogo que se pueden comprar. Esa sería la forma de enseñar. Y luego la forma de evaluarlo, ¿cuál sería? Pues un problema donde dices, necesitas hacer una instalación hidráulica donde haya que hacer tal fuerza, con tal carrera, con tal caudal, y a partir de ahí pues ves si el alumno es capaz o no es capaz de resolver el problema, ¿de acuerdo? Para mí esto, que es como hasta ahora lo he podido hacer en el aula, ¿vale? Hasta que se me ha ocurrido cómo cambiarlo con inteligencia artificial, el problema que tiene esta forma de trabajar, que me parece muy bien, es que en la realidad uno no encuentra un enunciado de un problema donde se le dice necesitamos resolver un esquema hidráulico donde hay que hacer tal fuerza con tal caudal, con tal carrera. Y entonces el alumno, ¿qué es lo que pasa? Pues que aprende a técnicas como aprenderse de memoria, qué numeritos tiene que coger, en qué fórmulas ponerlo y a partir de ahí ya selecciona en catálogo. Pero esto no es la realidad en el día a día del alumno. Cuando él tenga que resolver un problema que se pueda resolver mediante hidráulica, no va a encontrar un enunciado que le diga tal carrera, tal fuerza, tal caudal. Lo que va a encontrar más o menos es algo que se parecerá más a esto otro. Pero a mí, ¿qué me estás contando? Yo qué sé yo de tecnicismo. Mira, tengo que caber yo debajo, así sin agacharme mucho. No voy a estar más de 2 minutos esperando a que suba y que levante camiones pequeños, no más. El tema es que yo en mi aula esto no lo puedo reproducir. Yo voy a poner un examen donde voy a poner unos datos y voy a ver qué tal los resuelve, porque no puedo mandarle a un cliente donde, pues un cliente que tenga una necesidad de hidráulica y que le vaya respondiendo, que le responda como respondería un cliente de verdad, que no entiende estos conceptos ni de caudal, ni de fuerza, ni de nada, ¿vale? Sino simplemente, pues que te dice, mira, necesito levantar esto aquí arriba y que pueda con esto de aquí. Y que yo quepa dentro y poco más, ¿me explico? Y bueno, yo pues lo asumía y como era
era consciente de que no podía llegar a simular de una forma tan realista lo que sería el entorno de trabajo del alumno, pues lo hacía de una forma más académica. Te doy los datos y pues tienes que aprender a calcularlos. Intentas que el alumno pues sea capaz de entender qué datos necesita, por qué necesita esos datos, y habrá alumnos a los que les llegará más y habrá alumnos a los que les llegará menos y aprenderán de memoria qué datitos coger, para dónde meterlos y cómo aprobar, ¿vale? Hasta que ha llegado la inteligencia artificial. Porque entonces tuve una idea. ¿Y si yo pudiese programar un chatbot donde yo le digo cómo tiene que ser el cliente, qué es lo que quiere, qué datos puede dar, cómo darlos, qué datos no puede dar, cómo ha de reaccionar? Y pensé en crear a un cliente llamado Manolo que necesitaba una máquina hidráulica sencillita con el cual el alumno interactuara y fuese el alumno el que, como si fuese un trabajador de una empresa, hablase con Manolo y le preguntase, bueno, Manolo, ¿qué necesitas? Y entonces Manolo le va explicando, el alumno tiene que ir sacándole la información de los datos que necesita para calcular todo ese esquema hidráulico. Poco a poco, pues Manolo se los va dando en su lenguaje. Si el alumno intenta engañar a Manolo diciéndole, dame el caudal, dame tal, Manolo le responde diciendo que él no entiende de esos conceptos, ¿vale? Y entonces eso es lo que yo quería crear. El problema es que no sabía cómo hacerlo. Y entonces hablé con la persona más adecuada para hacerlo, con Miguel Ángel Ronda, que sabe muchísimo de esto. Bueno, y como quería probar esto, cómo funcionaba, esto de hacer un examen así con una IA, pues decidí hablar con la mejor persona con la que podía hablar para esto, con Miguel Ángel Ronda, que ya fue nombrado 6º mejor profesor de FP de España, ahora en el curso pasado, en 2024, bueno, de hecho los premios han sido este año, ha sido nombrado 2º mejor profesor de FP España, es profesor de Informática y Comunicaciones en el Centro Integrado de Alan Turing y también es profesor del máster de Big Data de Alan Turing. ¿Puede ser, Miguel Ángel? Correcto, inteligencia artificial y Big Data. Hola, Fernando. Pues muchísimas gracias por hacerme todo este favor de a ver cómo funciona esto. Y oye, a lo mejor, a pesar de que tú sabes que yo soy casi tan reacio a la IA como el Ramón López de Mántaras, ¿se llama? O algo así. No tanto, no creo que tanto. A lo mejor hasta le saco provecho y hasta me gusta un poquito esto, ¿eh? Es probable, ¿eh? Yo creo que al final te va a acabar gustando, ya veremos. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo se puede hacer esto? Vale, pues aquí ya lo tengo. Nombre, ¿qué nombre le ponemos? Examen hidráulica. Espera un momentito, seguro que esté aquí contenido. Si no se le pregunto, no lo seguro que no está aquí. Muy bien, examen hidráulica. Descripción. A ver quién era el Dan Manolo, que no me acuerdo de lo que decía. Este era un... Vale. Conversación con emprendedor Manolo. Con el emprendedor Manolo. Manolo, sí. Vale, ahora vamos a poner lo que nos dice aquí. A ver. Que le he dividido información útil y información irrelevante porque le he dicho, cuando des útil, dé también algo irrelevante. Vale, esto sería el contenido del ejercicio. Todas las instrucciones y el contenido, lo que quiero que haga, vaya. He intentado ser lo más preciso posible. Si tenéis interés en ver exactamente qué prompt le pasé a Miguel Ángel para que pudiese programar este agente de inteligencia artificial, pues os lo puedo pasar. Si me lo pedís, os lo paso sin ningún problema. Básicamente, a modo de resumen, lo que hice fue, en aproximadamente 1,5 páginas, describí cómo era Manolo, pues que era un emprendedor de Benetúser, que le gustaban mucho los chivitos, ir a almorzar, que estaba muy preocupado por el cambio climático porque tenía 2 hijas pequeñas y quería que se criasen en un mundo con futuro y un mundo limpio, y que quería construir una impactadora de residuos metálicos porque vivía en Benetúser, en la zona cero que se ha llevado toda la riada, y pues aquello estaba lleno de residuos metálicos y de porquería, y quería ayudar a compactarlos para reciclarlos mejor y que ocuparan menos espacio. Además, también decía cómo tenía que ser esa máquina. Esa máquina tenía que tener 75 centímetros de lado, porque era cúbica, ¿vale? Y cuando metía los residuos y se aplastaban, tenían que llegar hasta 25 centímetros, con lo que tenía que compactarse medio metro. Aquí me equivoqué y en algunos puntos al chatbot le puse centímetros y en algún otro metros, de manera que cuando luego los alumnos preguntaron, a algunos le respondió metros y a otros le respondió centímetros, y como la culpa es mía, pues bueno, ambas respuestas son correctas. No tiene mucho sentido la de centímetros, pero para hacer los cálculos, para hacer el examen, ha sido exactamente igual, así es que no tiene mayor trascendencia, ¿vale?
También le dije que, bueno, la fuerza que tenía que hacer, que Manolo tenía que responder 30 sacos de 100 kilos y, bueno, que lo tenía que hacer en 20 segundos. Especifiqué que si se le preguntaba por fuerzas, caudales, fuerzas de newtons, ¿vale? En términos más técnicos, o se le preguntaba por el caudal o por la carrera, que dijese, yo no soy ingeniero y no sé de estos temas, ¿vale? Y, bueno, y también le di un dibujo hecho por mí a mano, y que le propuse que Manolo se propusiese hacer un dibujito que les dijese a los alumnos, pues si quieres te hago un boceto de la máquina que estoy buscando, y que pues se basase en ese dibujito. Y esta es básicamente la información que le metimos al chatbot para que se comportase como se tenía que comportar. Y le dijimos específicamente que, bueno, pues eso, que no respondiese directamente a las preguntas que era el alumno las que tenía que sacar. Llama al despacho de Manolo. Toc, Vale. toc. Vale. Home, va, pasa de seu. Soy Manolo. ¿Qué te cuentas? Porque habla en valenciano. Ah, porque he dicho que es de Benetúser. ¿Qué te cuentas, chiquet? ¿Vienes por lo de la planta de reciclaje o a echar un cigarro y hablar de la mili? Porque si es lo segundo, tengo anécdotas para aburrir. Y si es lo primero, bueno, dime, ¿qué necesitas saber? Buah, empieza bien. Vale. Bueno, dime, ¿qué necesitas para la máquina? ¿Qué es lo que quieres construir? ¿Le pregunto eso? Sí. Yo no le he puesto tanto, habla muy bien. Está muy... ¡Qué flipe! Vaya tela. Estoy alucinando, ¿eh? No me esperaba que tuviera esa potencia. La idea es un cubo donde se meten los metales sin pistón y ricos para hacer el y lo podemos empezar mejor entre tú, sí, eso sí, entre tú y yo. La gente joven de hoy en día ve un poco de barro y ya no sale de casa. Esto ha mirado noticias de internet. Pues le tengo deshabilitado, ¿eh? El acceso a internet. Qué fuerte. Como venga una guerra van a flipar. Eso se lo puse yo. Tendrían que volver la mili, hombre. Ahí se curtía uno bien. ¿Quieres saber cómo funciona o las medidas o algo más técnico? Pide sin miedo, que yo te lo explico a mi manera. Pues sí, dime cómo funciona y dime las medidas y tal. Muchas gracias. Oye, de nada, lo que te haga falta. Es posible que algunos de vosotros, como me preguntaba yo, pues digáis, ¿y esto cómo se usa luego en un examen? Pues bueno, yo lo que hice fue que Miguel Ángel me dio el enlace de este chatbot y entonces aquí en la Comunidad Valenciana tenemos una plataforma de trabajo digital con el alumnado que se llama Aules y entonces dentro de Aules copié ese enlace. Entonces, bueno, enseñamos a los alumnos, como que muchos ya sabían, pero bueno, a cómo loguearse dentro de ChatGPT y entonces el día del examen, pues desde el ordenador se logueaban en ChatGPT, entraban en Aules, le daban el enlace y automáticamente ya podían hablar con Manolo y preguntarle lo que ellos pensasen, lo que ellos pensasen oportuno. Una vez hecho esto, bueno, lo probé varias veces, vi que funcionaba bastante bien, no me di cuenta del error de centímetros y metros, pero bueno, funcionaba bastante bien. Tuvimos que hacer, Miguel Ángel y yo tuvimos que hacer una vez una prueba de mejorar el chatbot porque automáticamente cuando le preguntabas por un dato el chatbot te los daba todos, le tuvimos que decir que no hiciese eso, que solo respondiese específicamente a esa pregunta y no diese más y ya lo hizo bastante bien. Y entonces llegó el momento de preparar el examen, porque bueno, yo había preparado hasta aquí un agente de IA que hablaba con el alumno, pero no tenía un examen preparado. ¿Cómo preparé el examen? Bueno, pues aquí hice algo que me he dado cuenta que realmente no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero que no he podido aprovechar hasta que no ha llegado la inteligencia artificial porque no tenía demasiado sentido. Y con la llegada de la IA, usando a Manolo, pues ya tenía mucho sentido. En vez de un examen, les he puesto a los alumnos una orden de trabajo. Entonces tenían una orden de trabajo, como si fuera de una empresa, donde ponía el operario, que ahí es donde cada alumno ponía su nombre, ¿vale? Con una orden de trabajo de Manolo, un empresario de Benetúser, nos ha llamado porque necesita una máquina hidráulica y a partir de ahí el alumno se pone a hablar con Manolo y va rellenando toda la hoja de trabajo, que sería como una hoja de trabajo de empresa, que el croquis de la máquina, los datos que tiene que necesita, los tipos de cilindros, bombas, etcétera. O sea, la hoja de trabajo
que el alumno podría estar rellenando en alguna de las empresas donde podría acabar trabajando, pues eso era el examen. Y luego se va evaluando cómo ha ido completando esa hoja de trabajo, a cada uno de los ítems se le da una puntuación y eso es el examen. Evidentemente, esto que vamos a valorar en los resultados no es inteligencia artificial, esto es una hoja de trabajo que no tiene nada que ver. Pero es cierto que hasta ahora, hasta el uso de la IA, no se me había ocurrido hacer una hoja de trabajo porque en un examen tradicional con las herramientas tradicionales, hasta ahora para mí carecía de sentido. Ahora, teniendo a Manolo que nos asiste, pues creo que tenía mucho sentido. Bien, y llegó el día del examen, pues los alumnos abrieron el ordenador, empezaron a chatear con Manolo, tenían los datos, rellenaron el examen y me lo entregaron. Y les di una encuesta con 3 preguntas, donde quería que me hablaran de si les había gustado o no, cuál era su nivel de diversión, básicamente, con esta nueva forma de trabajar, si les había parecido más fácil o más difícil y si habían aprendido más. Y estos son los resultados de la encuesta. Tenemos que tener en cuenta que pues, había unos 15 alumnos, entonces no es una muestra muy grande, pero suficiente para ver cómo ha funcionado en este aula. Básicamente, en cuanto a satisfacción, motivación, interés, ha sido altísimo el resultado. En una escala sobre 10, ha sacado un 8,5, es decir, el alumnado estaba encantado, le ha encantado esta forma de trabajar, ¿vale? Estaban muy motivados. En cualquier caso, creo que esta motivación hay que cogerla un poquito entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto es una novedad y como novedad pues está guay. Entiendo que una vez llevaran 7 o 8 exámenes de esta manera realizados, pues en vez de un 8,5 a lo mejor lo calificarían con un 6 o un 6,5, pero bien es cierto que se ve que al alumnado esta forma de trabajar le gusta. En cuanto a su percepción de aprendizaje, pues ha sacado un 7,5 en una escala sobre 10, lo que quiere decir que efectivamente de normal el alumnado percibe que ha aprendido más y te vienen a decir cosas muy lógicas. Es que claro, como tengo que hablar con Manolo, tengo que sacarle los datos yo y me preparo el examen sabiendo que lo voy a tener que hacer así, pues me veo obligado a entender lo que estoy haciendo y a saber más que antes, ¿vale? Entonces, también efectivamente el alumnado parece ser que el alumnado siente que aprende más y yo creo que así es. En cuanto al nivel de dificultad, aquí no tengo muy claro que sea muy fiable lo que han respondido, porque no sé hasta qué punto me han respondido al nivel de dificultad del examen o al nivel de dificultad de la forma de trabajar. El examen en sí era fácil. La forma de trabajar pues tenía, creo que lo complicaba un poquito más. Aunque ya digo que los resultados del alumnado no me parecen del todo fiables en este sentido. Después de la encuesta, era una encuesta anónima, ¿vale? De hecho era una encuesta a mano, pero para que tuviesen la seguridad de que no podía saber quién había respondido a cada cosa, he hablado con ellos directamente, porque bueno, hay cosas que la encuesta te sirve para ver las objetividades, pero hay veces que es importante también ver las subjetividades. Y esto lo mejor es hablar cara a cara. Hablando con ellos, las conclusiones a las que han llegado, ¿vale? Pues la verdad es que me parecen súper interesantes y muy evidentes, pero tienes que oírlas, ¿no? Básicamente, la idea general es que esta forma de trabajar les gusta mucho y les hace aprender más porque es llevar el examen a lo que es la vida real, ¿vale? Tienes un cliente, tienes que hablar con él, el cliente puede responder de una manera, puede responder de otra, ¿vale? Y eso es la vida real. ¿Vale? Entonces eso les gusta muchísimo. Pero también admiten que eso en un examen como este, que era fácil, pues no ha dado ningún problema, pero en un examen difícil lo complicaría bastante. Y además me han dicho una cosa que creo que me ha hecho ver la luz. No habíamos hecho ninguna experiencia previa de trabajar mediante un asistente de IA, ¿vale? Toda la manera de enseñar ha sido tradicional, con problemas tradicionales, trabajado de forma tradicional. Entonces, al llegar al examen sí que han tenido cierta ansiedad de decir, bueno, ¿esto cómo va? ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo trabajo con esto? ¿Vale? Y además no sabían cómo hacerlo. Pero claro, les he dicho ya, pero es que lo que me estáis diciendo también es que es como la vida real. Y la conclusión a la que llego de esto es que realmente yo, como hasta ahora evaluaba de una forma muy distinta a la vida real, enseñaba de una forma muy distinta a la vida real. Como ahora he evaluado de una forma que se parece mucho a la vida real, entonces mi clase ha estado orientada a enseñar de una forma muy separada de la vida real, pero mi manera de evaluarlo era muy parecido a la vida real. Y entonces haya habido un salto importante, que es lo que han notado como esa dificultad. ¿Qué es lo que a mí me dice esto? Pues que lo que tengo que cambiar para el futuro es que ahora que ya puedo evaluar de forma muy parecida a la vida real,
tengo que no solo enseñar como siempre, sino una vez ya les he enseñado como siempre, hacer alguna experiencia como la vida real, como lo que va a ser el examen, que conozcan a un Manolo, que en este caso se llame pues Pepe, ¿vale? Previamente al examen, que ya hagan una prueba más real antes del examen. Si no, les estoy lanzando algo muy parecido a la realidad, que es lo que les voy a evaluar sin haberles preparado previamente. Para mí esto es muy importante porque me ha hecho ver que nuestra manera de enseñar está orientada hacia nuestra forma de evaluar. Y como esta forma de evaluar me permite acercarme mucho más al mundo real, el siguiente paso es cambiar también la forma de enseñar. Que en realidad no es que vaya a enseñar de forma diferente, sino que voy a ampliar mi forma de enseñar. Voy a empezar como siempre, voy a llegar a lo que sería más parecido a la vida real. El último ejercicio de clase, por lo menos, lo van a hacer con una IA, que se parece mucho más a la vida real, y ya el examen será de esa manera, ¿vale? Pero me gusta ver cómo cambiando la forma de evaluar, cambiamos la forma de enseñar. Y llevando la forma de evaluar a algo que se parece a la vida real, acabamos enseñando algo que se parece a la vida real. En cuanto a mis conclusiones, bueno, pues mis conclusiones son las siguientes. En primer lugar, esto al alumnado les gusta. Y al alumnado que está motivado y que tiene ganas por aprender, le gusta aún más, porque le ve una cercanía mucho más grande a la empresa. Luego, además, el alumnado aprende más. Aprende más, por un lado, porque aunque para el alumnado que tiene menos ganas y que quiere más aprobar sin esforzarse, le estás forzando a que no le valga con aprenderse qué números poner en qué fórmulas. Le estás obligando a que tenga que llegar un paso más allá, a que sepa qué datos necesita, cómo preguntarlos, etc. Entonces creo que se aprende mucho más, ¿vale? Bueno, o al menos bastante más. Entonces a mí me parece muy interesante. Aunque sí que tengo que decir que no creo que esto suponga un salto cualitativo a nivel pedagógico. ¿Qué quiero decir con un salto cualitativo? Pues lo que vamos a ver, que no vamos a revolucionar la educación con esto. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero, porque esto no se puede aplicar a todo, ¿vale? Ni se puede aplicar a todos los módulos, ni yo creo que en mi módulo lo voy a aplicar a todos los exámenes. A algunos sí, pero a otros no. Pero es que además tampoco creo que sea un salto cualitativo, ni siquiera en aquellos casos en los que lo apliquemos, porque en realidad no estamos cambiando nada. Estamos haciendo un examen tradicional, como siempre. Lo que sí que creo es que es un salto cuantitativo brutal. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta es, en mi opinión, la mejor versión que he encontrado hasta el momento del examen tradicional. No deja de ser un examen tradicional, no deja de ser, a ver, tienes que enseñarme que sabes hacer esquemas hidráulicos, veo qué datos coges, cómo lo haces y cómo haces el esquemita, ¿vale? No deja de ser un examen tradicional. Por tanto, no veo un salto cualitativo. Pero sí que creo que es, hasta lo que yo he conocido, la mejor versión de un examen tradicional. Por tanto, sí veo un muy importante salto cuantitativo. Por cierto, sí me gustaría informar de otra cosa. En los alumnos lo había hecho básicamente pues para tener información de cómo funcionaban las cosas para el vídeo. Les pedí, que eso también se puede hacer con el chatbot, les pedí que me compartiesen el enlace de la conversación que habían tenido con Manolo, ¿vale? El caso es que he visto que esto, si se evalúa de esta manera, esto es necesario, es fundamental. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Primero, porque a veces para evaluar bien al alumnado vamos a necesitar ver cómo ha hablado con el chatbot. Luego también porque esto nos puede dar muchísima información pedagógica, muy útil, ver cómo piensan, qué preguntan, por dónde les cuesta, qué no les cuesta, por dónde va su mente, ¿vale? Entonces esto nos puede dar muchísima información muy útil, ¿vale? Y luego además también porque la IA puede alucinar, ¿vale? De hecho, yo no me había dado cuenta del problema de metros, centímetros. Entonces veo que un alumno, pues un alumno muy bueno, veo que de repente me había puesto 5 en vez de 50 centímetros. Y digo, pero vamos a ver, ¿cómo que 5? Y me dice, es lo que me ha dicho el chatbot. Ah, el examen ya está hecho, la conversación ya está hecha. ¿Cómo sé yo lo que el chatbot le ha dicho? Especialmente teniendo en cuenta que puede llegar a alucinar. No era el caso, ¿eh? En este caso me había equivocado yo, pero podía llegar a alucinar. Ha sido muy sencillo. Hemos entrado en el enlace que me ha pasado a mí por mail, he entrado en el enlace, he visto la conversación y he dicho, ah, pues tienes razón, esto es lo que te ha pedido Manolo. Todo correcto. Entonces sí que creo que en este tipo de forma de trabajar necesitamos que nos compartan la conversación, que eso es muy fácil, ¿vale? Pero creo que es necesario. Otra de las cosas buenas que le veo yo a esto es que, claro, requiere que el alumno sepa meterse en ChatGPT, sepa hacer ciertas cosas, tenga ciertas competencias digitales. Si no posee esas competencias digitales, pues no puede hacer este tipo de examen. Y eso creo que es fundamental. Acaba de entrar en un módulo de digitalización. Nuestros alumnos no pueden no tener ciertas competencias digitales. Entonces, también creo que esto pues, es muy interesante.
Entonces, yo lo voy a utilizar en el futuro si puedo, me gusta mucho, creo que es un salto cuantitativo, que no cualitativo, importante, es decir, me va a permitir seguir haciendo lo de siempre, pero mucho mejor, con mayor motivación del alumnado y aprendiendo a ellos muchos más, ¿vale? Entonces, para mí creo que es interesante. Si queréis saber más sobre esto, pues me podéis escribir y en la medida que os pueda ayudar, pues os ayudo. Ya os digo que programar el chatbot ha sido muy sencillo, no hace falta saber programar, se hace todo en lenguaje humano, ¿vale? Y creo que está al alcance de cualquiera y creo que se le puede sacar mucho rendimiento. Hasta el próximo vídeo.